Estamos en Latinoamérica, un continente en constante transformación, un continente que en estos últimos 30 años ha manifestado, ha experimentado luchas poderosas de resistencia al modelo neoliberal. La idea de este trabajo es contar un poco la historia de esta resistencia y ver cómo esa resistencia evoluciona desde una lucha al neoliberalismo para una búsqueda constante de, en esa lucha, acercarse a alternativas posibles para lo que nosotros llamamos la integración de los pueblos. Entonces es una herramienta para estimular ese debate entre los pueblos y para mostrar también a los compañeros y compañeras de otras regiones cómo son las cosas en Latinoamérica, cómo ha sido esta lucha y cómo pretendemos seguir adelante, cuáles son los principales desafíos y los principios que sostenemos en este trabajo. Para entender a dónde queremos llegar y por qué los pueblos, los movimientos sociales de las Américas, hoy estamos discutiendo alternativas, lo primero que tenemos que identificar son los orígenes de nuestra lucha, la imposición del modelo neoliberal en América Latina. El neoliberalismo no consistió simplemente en una política económica, no fue simplemente un listado de normas de política, sino que fue un proyecto político estratégico de recomposición, de reconcentración del poder político y reconcentración de la riqueza en todo el planeta. El imperialismo ha logrado instalar las empresas transnacionales en cada uno de nuestros países, aunque hemos hecho oposiciones muy fuertes. Y esas son cuestiones que son obstáculos para avanzar, para lograr una sociedad nueva, una sociedad donde todos y todas tengamos derecho a vivir dignamente. Una segunda arremetida está basada principalmente en la extracción del recurso primario, ¿no? Minería, gas, petróleo, y ese es donde aparecen nuevas constituciones, nuevas leyes y nuevas formas de entregar los recursos naturales a las multinacionales. Es un fracaso como modelo y no es porque nuestros países no lo han aplicado, que es un argumento que siempre o muchas veces escuchamos. Al contrario, es porque nuestros países han aplicado este modelo neoliberal, han aplicado las políticas de apertura financiera, de apertura comercial. Los efectos del neoliberalismo en las Américas, como vimos, fueron terribles para nuestros pueblos. Pero nuestros pueblos no se quedaron de brazos cruzados e iniciaron una serie de resistencias tenaces contra los efectos de las privatizaciones, de la destrucción y la pérdida de empleo a partir de la destrucción de la estructura productiva. Esas luchas están en el origen de la resistencia general a lo que sería después el libre comercio en todos y cada uno de los países de América Latina. El éxito de esta lucha es la capacidad que tuvieron los movimientos para juntarse, la unión entre los movimientos, sindicatos, campesinos, estudiantes, organizaciones de mujeres, todos juntos lograron crear un frente contra el neoliberalismo que fue capaz de frenar esta iniciativa. Y otra cosa importante es que eso no solamente se logró a nivel de cada país, sino que fue una experiencia que se reprodujo a nivel del continente, donde se llegó a armar una gran alianza de muchos sectores y muchos países. Por eso la identidad de este sujeto que tiene una gran diversidad cultural, los pueblos originarios, los sectores campesinos, los movimientos campesinos, la clase trabajadora, la riqueza justamente está en que esa identidad cultural de la diversidad nos plantea claramente el proyecto de liberación de los pueblos. Esse acúmulo da luta da resistência ao neoliberalismo se transformou, a partir do início dos anos 2000, também em um processo de acúmulo de forças de los movimentos que levaram à vitória de governos progressistas democráticos. Nunca em nosso continente se produz uma conjuntura como esta. Nunca em nosso continente, digamos que há existido governos que tenham uma tradição de origens populares. Tinha uma tradição de origens e tinha algum vínculo com os movimentos sociais. A partir del 2002 se dan como las condiciones políticas no solo para que Venezuela se haga presente, sino también las elecciones
que comienzan a darse en diferentes otras naciones que van sumando gobernantes más nacionalistas, más progresistas. Eso podemos cifrar como uno de los principales éxitos de construir ese poder de la resistencia a ser gobierno, ¿no? En esa etapa estamos, en esa etapa y en la transformación de los estados. Ahí está Evo con la fuerza del movimiento indígena en Bolivia, Ecuador, que va por un cambio constitucional. Años de lucha contra el neoliberalismo hicieron que los movimientos aprendiesen a desarrollar sus ideas de políticas alternativas al consenso de Washington. Mucho tiempo nuestros pueblos, nuestras organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas han resistido. Salir a las calles, resistir, presionar, movilizarse. Eso fue muy bueno. Pero hoy pensamos que ya no se trata de resistir a iniciativas de los otros, sino ahora se trata de entrar a la ofensiva. Pero ahora estamos en la ofensiva. Estamos, quizás no en la ofensiva, pero en la etapa de las proposiciones, de la construcción de la alternativa que nació en este último tiempo con el documento Alternativa para las Américas de la Alianza. Hay ya construcciones, hay experiencias, hay grupos que están trabajando concretamente ya en el ejercicio de un poder diferente desde los movimientos sociales para discutir temas como el agua, para discutir temas como la soberanía alimentaria, la necesidad de defender la agricultura familiar, en fin, muchas formas que la resistencia ha tomado ya de pasar para la etapa de las alternativas. ¿Por qué la integración? ¿Por qué los pueblos de las Américas, los movimientos sociales deciden hacer una apuesta por la integración? Los movimientos y las organizaciones sociales que participaron de esta lucha y que generaron alternativas, creemos que apostar a la integración es una cuestión de defensa de nuestra soberanía, de la soberanía de nuestros pueblos. Hay que tener presente, no puede haber integración de los gobiernos o de los estados si no hay integración primero entre los pueblos, y esa es la verdadera integración. De ahí dimos el paso de intercambiar, ir a ver, y éramos pueblos hermanos, con el mismo pensamiento, con los mismos problemas y si se quiere con la misma vivencia cultural. Y esos espacios dimos un paso más allá de construir una agenda latinoamericana de los gravísimos problemas que nos aquejan. Y lo tercero es ir buscando las alternativas en eso, y las alternativas es construir poder y ser gobierno. Los pobres también tenemos derecho a gobernar.